Tengan un hermoso y bendecido sábado. Esta tarde estudiamos lección 7 de Efesios. El título es un título llamativo: el cuerpo unificado de Cristo. Ahora, nosotros todos tenemos un cuerpo único. ¿Qué significa unificado? O sea, aparentemente se trata de un cuerpo que fue partido en pedazos y hay que unificarlo de nuevo. Es un título medio raro. Ahora, ¿cuál es el verdadero cuerpo unificado de Cristo? El único cuerpo que él tenía. En el tiempo de Pablo, y hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, el cuerpo de Cristo era la iglesia primitiva, el pueblo que conocía a su Dios y estaba unido a la vid verdadera, al santo, al verdadero Jesús, como Jesús mismo cientifica la profecía del Apocalipsis. Y leemos Efesios 1:13. En él también vosotros, quienes los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se unieron ¿a quién? Al reino de Dios, al Padre y a Jesús que moraba en ellos, y eran parte del cuerpo de Cristo. En nuestro tiempo, ni el pueblo de Dios que se encuentra en medio de las iglesias caídas, que son parte de la Gran Babilonia, ni el pueblo de la iglesia remanente, que se encuentra en la condición del ángel de la Odisea, son parte del verdadero cuerpo de Cristo. Aunque nuestra lección diga lo contrario, esta es la realidad. Como Dios la anunció, en la palabra profética más segura, los ángeles de la Odisea aún no están unidos a la vid verdadera. Jesús está aún afuera, a la puerta, y nos está llamando. Apocalipsis 3, 17 y 20. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ciego, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, nadie que se haya unido al verdadero cuerpo de Cristo, que haya entrado al lugar santuario de Dios, está desnudo. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera, dice Jesús. Pero el ángel de la Odisea cree que no, cree que recibe el Espíritu Santo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasaría? Las vírgenes sensatas son las que comenzarían a estar unidas a la vid verdadera en el tiempo de la última generación, cuando se escuchara el clamor de medianoche que las despertaría y se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Entonces, como Dios nos mostró por medio de Elena de White, el Papa hizo una brecha y nosotros tenemos que repararla para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Y Jesús dice que al adventista, al miembro de la iglesia remanente que venza, él lo va a hacer columna del templo de Dios, porque va a reedificar los lugares asolados. Pero, ¿qué tenía que hacer el pueblo adventista para que eso sucediera? Como Dios le dijo a Elena de White, tenía que prepararse. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Ese es el primer trabajo del pueblo adventista. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estábamos preparados para recibirla. Eso lo sabía el pueblo adventista. Eso lo sabían las vírgenes cuando estaban despiertas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y en 1887, dice la White, que el camino todavía no estaba preparado. Habían pasado 43 años de 1844. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Ahora, ¿cómo se prepara ese camino? Como leímos en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad. O sea que el pueblo adventista, para preparar el camino a la venida del Espíritu Santo verdadero, tenía que conocer la verdad, tenía que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y Dios le mostró a Juan que eso recién pasaría en el tiempo de la última generación, cuando las vírgenes que se habrían dormido fueran despertadas. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos.
pero no sobre todos, sobre los que quisieran entrar por la puerta estrecha. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Es la promesa de Dios al pueblo adventista, que nos dio en la primera visión de Elena de White. Dice Elena: como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Y la santa ciudad es un símbolo de la iglesia triunfante. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, vio el camino angosto, que está después de la puerta estrecha, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero. ¿Por qué? Porque había podido recibir el Espíritu Santo la promesa, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Qué pasó con este pueblo? Como el pueblo de la iglesia primitiva, escuchó la palabra de verdad. Alguien le predicó la verdad. Iluminó ese camino y ese pueblo empezó a recorrerlo. Pero vamos a encontrar que en todo el mundo cristiano, ¿no?, se da una respuesta unificada a la pregunta de cuál es el cuerpo unificado de Cristo, ¿no? Y es la respuesta que da el ecumenismo y repiten los dirigentes de nuestra iglesia. El cuerpo unificado de Cristo es la unidad de todos los cristianos en un solo cuerpo. El ecumenismo busca alcanzar la unidad por la que Cristo oró. Y eso lo vemos en las declaraciones de nuestros dirigentes, en declaración oficial de la Iglesia Adventista, cuando habla del movimiento ecuménico, y dicen nuestros dirigentes: no se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables y algunas influencias positivas. Ahora, ¿por qué el pueblo está separado de las iglesias protestantes caídas? Porque Dios los separó. ¿Y cuál es la misión de los lobos vestidos de ovejas? Volver a unir a todas las iglesias a Roma. El ecumenismo es su objetivo. Pero no es un objetivo que Dios les haya dado, sino que el dragón les dio. Y dicen nuestros dirigentes: su gran meta es la unidad visible del cristianismo. Ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Ahora, ¿esto es parte del plan de Dios o el de Satanás? El de Satanás. El movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatriba, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamentos. Y, como ellos lo dicen, ahora en el libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, número 75, este reglamento ahora afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. O sea que ahora la Iglesia Adventista reconoce a todas las iglesias como parte del plan divino. Ninguna cayó. Y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. A ver, las otras agencias, ¿para quién ganan almas? Para el ser al que ellas llaman Cristo, pero no es el verdadero Jesús. Y en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. ¿Para quién le dio ese sentimiento? Si Dios dijo que tenemos que hacer lo contrario. No es el Espíritu de Dios. Y terminan diciendo: los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes entre la iglesia adventista y las iglesias caídas. Y esto está publicado en este vínculo, pero bajo el título Libertad Religiosa, declaraciones oficiales, y esto es ecumenismo. Ahora, el establecer puentes con estas iglesias de las cuales Dios separó el pueblo adventista y unirse a ellas requiere, en primer lugar, negar que esas iglesias cayeron, que son parte de la Gran Babilonia, que adoran a Satanás y que son dirigidas por Satanás. Es decir, negar
las revelaciones de Dios sobre el mensaje del tercer ángel y el por qué Dios separó de ellas al pueblo adventista. Fíjense, las declaraciones de Elena White son muy claras. Primeros escritos, página 273. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Ahora, ¿quién las dirige? Satanás. ¿Son parte de qué plan divino? Del plan divino de Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Y Dios le mostró claramente por qué separó al pueblo adventista. En Primeros Escritos, página 249. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores. O sea, el pueblo adventista que venía de todas esas iglesias estaba lleno de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. O sea, Dios llamó al pueblo adventista y los separó de esas iglesias para que pudieran despojarse de todos los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas, y estas iglesias tenían en sus credos, y por supuesto no los iban a cambiar. Mediante estos mensajes Dios ha estado sacando a su pueblo. ¿Quién sacó al pueblo adventista? Dios. Ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder, porque Dios no puede actuar en medio de la sinagoga de Satanás. Él separa a su pueblo, donde puede Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y además Dios le mostró a Juárez que nuestra misión, después de conocer la verdad, era llamar al pueblo, a esas iglesias, a salir de ellas. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presenta de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias, no nosotros unirnos a ellas. Llamar al pueblo de Dios a salir de ellas, de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Y entonces, para establecer puentes con ellas, tenemos que reconocerlas conformando parte de la Iglesia de Cristo y del plan divino para evangelizar al mundo, negando que esas agencias son parte de la sinagoga de Satanás y del plan del dragón para engañar al mundo entero. Y esta declaración de Elena es muy clara. Eventos de los últimos días, página 159. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Quién es el director del mundo cristiano que trabaja para su plan divino? Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? La iglesia adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. O sea, ¿cómo llaman estas iglesias a Satanás? Cristo lo llama. Como Roma empezó a llamarlo en el tiempo de la apostasía. Por eso Elena White, en Testimonios para los Ministros, es muy clara. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás, fíjense, ¿el cuerpo de quién son? El cuerpo de Satanás. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. ¿Ahí qué pasa? Para unirse a esas iglesias tienen que adoptar como propias a las doctrinas de esas iglesias. El vino de Babilonia,
del que Dios dijo que el pueblo antista tenía que despojarse para buscar la unidad de fe y doctrina con esas iglesias. O sea, en vez de avanzar por el camino de reforma, es volverse atrás. Dice Elena White, conflicto del siglo 433, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. O sea, ¿qué pasa con estas iglesias? Se atienen a las doctrinas de Roma y se unirían a ellas en puntos comunes de doctrina. Y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Al nacer estas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Que el pueblo antista siga el mismo camino. Y como el pueblo israelí en Sittim fornique con las mujeres adoradoras de Baal y adore a Baal. Y el cuarto paso que tienen que dar es unirse a ellas en la misma adoración, adorando a la misma imagen, a un Dios ajeno, a la abominación del desolador, y unirse a ellas en el mismo plan divino. Pero la Biblia es clara, Daniel 11, 37 al 39. ¿Qué pasó con el hombre de pecado? Del Dios de sus padres no hará caso, porque es un apóstata. Más honrará en su lugar, en lugar de Jehová, ¿a quién? Al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al dragón. Dios que sus padres no conocieron. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ahora, ¿cuál es el Dios de Roma? El Dios de Constantino, Deo Soli Invictus, el Dios Sol Invicto, que se le apareció y se mostró el mismo como el sol y con una cruz, símbolo de las estrellas, los hijos, dioses hijos, y entonces Constantino lo identificó como ¿quién? Como Mitra o como Apolo, el dios hijo de Zeus. Y esa imagen es la que se introdujo en la iglesia de Roma y empezaron a llamar Cristo. Y de ahí vino la doctrina de Jezabel, creada con cosas sacrificadas a los ídolos. Y este es el dios ajeno. O sea, el dios de Roma, el dios del Papa, es un dios ajeno. Es el dios de la fortaleza, es el dragón. Por eso, la juega es clara. Testimonios, tomo 5, página 162, dice ella: ¿somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas? O sea, una de dos. ¿Adoramos a Jehová o a Baal, al dios de Babilonia, al dios viviente o a los ídolos? Aunque no haya altares a la vista, ni ninguna imagen que el ojo pueda ver, sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Porque Jezabel primero tenía una doctrina, no se hacía imágenes, después empezó a hacer imágenes físicas. Las imágenes eran filosóficas. Es tan fácil hacer una imagen de ideas u objetos acariciados como lo es el hacer dioses de madera o piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. Ahora, si nuestro concepto de Dios es falso, estamos adorando un ídolo. ¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado en su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza? ¿O estamos adorando algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Dios es un Dios de verdad. Y después, este concepto lo amplía. Dice, ya es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Ahora, si nosotros adoptamos las doctrinas de la iglesia caída sobre su Dios, ¿a quién adoramos? Al mismo Dios que ellas. ¿Ellas a quién adoran? Al dragón. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. ¿A quién adoran? A un ídolo. No adoran a Jehová, como el hombre de pecado, al Dios de las fortalezas. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy. ¿Cómo son las iglesias esas? Son idólatras.
Y el pueblo adventista arrastraba esa idolatría cuando Dios la separó. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, de muchos centros de teología, los teólogos de estas iglesias protestantes, su Dios no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. ¿A quién adoraban? A ídolos. Y la más idólatra de todas era Roma, y se unirían a ellas en puntos comunes de doctrina. Y si nuestros teólogos y dirigentes reconocen a Roma como la Iglesia de Cristo, ¿a quién llaman Cristo? Al ídolo filosófico al que Roma llama Cristo. Y por eso pasaría cuando Babilonia le hubiera dado a beber al pueblo adventista, la única nación que había quedado fiel a Jehová, de su vino, como decía Elena de White, conflicto de los siglos 440-441. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia, la única iglesia remanente, con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Pero ¿se cumpliría perfectamente? Sí. Y lo estamos viendo en las palabras de nuestros dirigentes, que se unen a esas iglesias para adorar junto a ellas y ser parte del mismo plan divino. Y por eso es verdad el mensaje del segundo ángel, ya es verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Quién cayó? Babilonia. Pero el pueblo adventista no cayó y no va a caer, porque es lo que Dios anunció que iba a pasar y va a haber un pueblo fiel a Dios en medio del pueblo adventista. Y como consecuencia de hacer todo esto, nuestros dirigentes, para establecer puentes, tienen que entrar por la misma puerta, la puerta ancha, recibir al mismo espíritu y llegar a formar parte del mismo cuerpo que estas iglesias. Por eso hablan del cuerpo unificado de Cristo. Conflicto de los siglos, página 666. Porque es el cuerpo unificado de todas las agencias que trabajan el plan divino al que ellos quieren unirse. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición aquí al mensaje del tercer ángel. O sea, dejarían atrás el camino que Dios le indicó al pueblo adventista y se volverían con las iglesias caídas, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Ahora, si ellas son habitación de demonios, ¿qué espíritu entraría en nuestros dirigentes? El mismo espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Y cuál es el plan divino? ¿Qué objetivo tiene ese plan divino al que se unen? Prepararle camino a la venida de Satanás, a la abominación desoladora, como Jesús lo anunció en su sermón profético. Y al decir que en este tiempo, justamente el reino de los cielos, la iglesia remanente serían las 10 vírgenes, y viviríamos en este tiempo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién lo va a predicar? ¿Quién va a recuperar ese conocimiento? El pueblo adventista, no nuestros dirigentes. Una parte del pueblo adventista. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es la abominación desoladora? La que fue introducida en el tiempo de la apostasía. El Dios de las fortalezas. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y como Dios lo reveló claramente, y esta cita es muy clara, dice Elena de White, Evento de los Últimos Días, página 172, en esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. ¿Quién vino? Satanás.
La abominación desoladora es el disfraz de Satanás. Es el anticristo, el falso Jesús puesto en lugar del verdadero. Es la puerta ancha. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia, pero Jehová, se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Ese es el propósito del ecumenismo. Unirse para adorar a Satanás, todos juntos. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y la luz que tiene el adventista es muy clara. Ahora, solo puede seguir este camino estando sin profecía. ¿Y qué pasa con los que se unen en el plan divino de Satanás? Van a compartir el mismo destino que la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 6, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id de derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Adoraban al ídolo y que adora a Roma, a la abominación asoladora, ¿no? ¿Y qué va a pasar después, en el tiempo de la sexta plaga? Cuando en el tiempo de la sexta plaga Dios resucite a los fieles que habrán muerto durante la batalla de Armagedón, o sea, predicando el mensaje del tercer ángel, libere al resto de su pueblo, a los que estén vivos, haga secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la Gran Babilonia, porque el gran río Éufrates es símbolo de los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia. Cuando cayó Babilonia, justamente, ¿qué hizo Ciro? Hizo secar el río Éufrates y entró por ese cauce a la ciudad y cayó Babilonia. Entonces Dios toma ese hito profético, lo basó en la historia, como una profecía. La Gran Babilonia, como Babilonia tenía el río Éufrates, tiene otro río que es, es el gran río Éufrates, símbolo de los espíritus de demonios que le alimentan. Y cuando se seque, cuando Dios haga secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la Gran Babilonia, va a abrir los ojos los impíos. Entonces, los hombres de talento y elocuencia que habrán sido hechos parte de la sinagoga de Satanás y habrán engañado a sus hermanos, reconocerán su obra y recibirán su castigo junto a la bestia del falso profeta. Ahora, esto es muy claro en los mensajes que Dios nos dejó. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Y qué dice Elena? Conflicto de los siglos 7-12. ¿Qué va a pasar ese tiempo? Cuando Dios resucite a los que murieron, abra los ojos de los impíos y se den cuenta de lo que pasó. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. ¿Por qué? Porque trabajó para el plan divino de Satanás y le preparó una cosecha a Satanás. Y sigue siendo Elena: los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Como Jesús lo dijo en el mensaje a Filadelfia. O sea, Él va a hacer que los que hayan sido hechos parte de la sinagoga de Satanás se postren y confiesen que Dios amaba a quienes, a los fieles en los que están morando, se van a mostrar ante Dios, no ante los hombres. Y esto es triste, pero tienen que saberlo todos los adventistas antes de que sea demasiado tarde, y empezando por los varones ancianos que dirigen el pueblo. Porque ¿qué va a pasar en ese momento? El resto de los impíos, los hombres, ven que fueron engañados. ¿Por quiénes? Por estos hombres de talento y elocuencia. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación.
¿A quién? A los pastores. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Y como dice Apocalipsis 7:16, los reyes que le habrán dado su poder político a la bestia para que gobierne como el octavo rey, cuando se den cuenta de lo que pasó, cuando se seque el gran río Éufrates, y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ese es el plan divino en el que trabajan la bestia y el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Como Dios lo reveló claramente, este es el plan de Satanás para engañar al pueblo adventista. El plan que lleva adelante los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, a los que Jesús dijo reconoceríamos por sus frutos. Y esto que estamos viendo es un fruto de los lobos, porque ellos vienen para poder unirnos a la sinagoga de Satanás, a la iglesia de Satanás. Pero, a pesar de todo lo que hagan Satanás y sus siervos, Dios tendrá un pueblo fiel en medio de la iglesia adventista. Un pueblo que tendrá hambre y sed de justicia, buscará y encontrará la verdad, tendrá la fe de la iglesia primitiva, entrará por la puerta estrecha, estará unido a la vid verdadera, recorrerá el camino angosto que lleva a la vida, hará la obra de los siervos fieles y prudentes, la obra de Elías, la obra de Ezequiel, dándoles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos y llamándolos al arrepentimiento. Como Dios le dijo a Ezequiel que le dijera a sus hermanos, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y los siervos fieles serán los que recibirán el sello de Dios e irán con Jesús a la batalla de Armagedón a llamar a sus hermanos a salir de la gran Babilonia. Y como Dios nos dijo por medio de Elena White, esto va a enfurecer a los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios. Y van a ser los peores persecutores de sus hermanos, peores perseguidores de sus hermanos. Bueno, volvamos entonces a el verdadero cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en el tiempo de la iglesia primitiva. El cuerpo al que tenemos que unirnos todavía, al que el ángel de Odisea no está unido, pero las vírgenes sensatas van a estar unidas. En Efesios 4, 1 al 16, la parte que trata nuestra lección, Pablo continúa hablando del evangelio del reino de Dios, el verdadero evangelio. Y leamos Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros, unos a los otros, en amor. Pablo les pide que anden en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Qué significa esto? Pablo les pide a los miembros de la iglesia de Éfeso que anden como dignos de la vocación con la que fueron llamados, como hijos de Dios, en buenas obras, andando por el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, como él les dijo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿No? ¿De quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque eso es lo más importante del plan de redención, no solamente pagar el precio de nuestra redención, darnos libertad para que nosotros podamos salir del reino del príncipe de este mundo, Dios nos pueda
hacer de nuevo a imagen de Jesús y que podamos recorrer el camino angosto, haciendo buenas obras, las obras que hacía Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús. Y eso en amor, como dice Pablo, el amor de Dios que estaba siendo derramado en sus corazones y establecía un vínculo afectivo entre ellos, ¿no? Soportando con paciencia, humildad y mansedumbre a sus hermanos, no buscando lo propio, sino el bien de cada uno de ellos. Como leemos en Romanos 5, 1 y al 5. ¿Por qué? Porque una vez que alguien es justificado, porque eso es lo primero que Dios hace, por la fe, y tenemos paz para con Dios, y también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por qué? Porque el que cree en el Cordero de Dios deja atrás el altar y sigue y se encuentra con la fuente. Y es justificado y lavado y vestido con vestiduras blancas y después entra al templo de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque la esperanza de la gloria de Dios es el símbolo de la mesa de los panes de la proposición. Llegar a ser como Jesús, panes sin levadura ungidos con aceite, que tengamos el nombre de Dios escrito en la frente, que la gloria de Dios se vuelva a ver en nosotros como se ve en Jesús. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la verdadera esperanza del Evangelio es que la gloria de Dios vuelva a verse en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de Dios escrita nuevamente en la mente y el corazón. Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos oro refinado en fuego en nuestros corazones. Y por eso en el versículo 5 Pablo dice, y la esperanza de la gloria de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué amor? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso en 1 Corintios 12, 25, 26 habla Pablo de cuál es el vínculo que establecen los que aman, los que tienen el amor de Dios en el corazón, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. O sea, ¿qué pasa con alguien egoísta? Se preocupa por sí mismo, pero si ama, se preocupa por la persona amada. ¿Y qué pasaba en la iglesia cristiana? Todos se preocupaban los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, porque tiene un vínculo afectivo, porque lo que más le importa al que ama es lo que sucede con el ser amado. Y si el ser amado le duele algo, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Se gozan de que a la persona amada le vaya bien. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno. O sea, ¿por qué quiere decir? Que solo hace el bien. El que ama solo hace el bien a la persona amada. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, que busca el bien del otro. No se irrita. No guarda rencor. Perdona, por supuesto. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y lo más hermoso del amor es que el amor nunca deja de ser. Por eso Dios nunca va a dejar de amar a quienes, a sus hijos que rechazan su llamado. Nunca dejó de amar a Lucifer, como nunca va a dejar de amar a ninguno que haya rechazado su llamado. Y Pablo dice, guardando la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, porque después de ser redimidos con la sangre del Cordero y estar en paz con Dios, todos ellos habían tenido entrada por un mismo espíritu al Padre, a Jehová, estaban unidos a Él por el vínculo de la paz y eran parte del reino y el templo de Dios, el templo del Dios viviente, como Pablo dice en 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y ahora cita Ezequiel 37. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué dice Ezequiel 37? Estará en medio de ellos mi tabernáculo. O sea, mi templo, mi carpa, mi morada, ¿va a estar dónde? En medio de mi pueblo. Antes estaba en Sión, vivía el pueblo,
y el templo de Dios estaba en el monte Moria. Pero ¿qué dice Dios? Mi morada va a estar entre ellos, no separada. Y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Yo, Jehová, los transformo en imagen de Jesús, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Van a ser para siempre el lugar de mi santuario. Y como dice Pablo en Efesios 2, 17 al 22, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque el que entra al templo de Dios, a la casa de Dios, es parte de la familia de Dios. Dios lo engendra de nuevo como hermanos de Jesús, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, todo el templo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque ellos forman parte de un mismo cuerpo, porque estaban unidos a Dios, eran parte ¿de qué? De la vid verdadera, estaban unidos a Cristo. Estaban unidos a Cristo mediante el Espíritu de Dios. Y Dios estaba morando en ellos. Y ahora Pablo les habla o les dice que había 7 cosas únicas en medio de la iglesia primitiva. ¿No? ¿Qué había? Eran un solo cuerpo. Y eran todos miembros de un solo cuerpo. Y había un solo espíritu, el que los unía en ese cuerpo. ¿No? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Había una sola esperanza, la esperanza de la gloria de Dios, la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y la fe era la fe que tenía Jesús, que ahora ellos tenían la misma fe que Jesús en su Padre, porque el que había obrado en Jesús obraba en ellos. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién estaba morando en ellos? El Dios y Padre de Jesús, Jehová, no otra persona. Y Pablo es claro, ¿eh? Porque es sobre todos y por todos y en todos, no en todos los hombres. ¿En quién moraba? En los miembros de la iglesia primitiva, en los que habían recibido el Espíritu Santo la promesa. Entonces, fíjense, vamos a ver estas 7 cosas. Primero, un cuerpo. Todos eran parte del templo y el reino de Dios y del cuerpo de Cristo, como leemos en Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y cuál era la iglesia? La que estaba unida a Cristo, la que había recibido el Espíritu Santo de la promesa. Entonces eran parte del cuerpo de Cristo, pero el ángel de la Odisea no. El ángel de Filadelfia tampoco. ¿Quién va a ser parte del cuerpo de Cristo? Del verdadero cuerpo de Cristo. Los adventistas que reciban el Espíritu Santo de la promesa en el reavivamiento de, ¿qué cosa? De la fe de la iglesia primitiva. Y había un solo espíritu. Todos habían recibido un mismo espíritu. El Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de Jehová el Señor, ya que eran parte del templo de Jehová en el nuevo pacto. El templo en el que él había puesto su trono, a cuyo lado estaba Jesús, y en el que se llevaba a cabo el continuo, el consejo de paz, ¿no? Como aparece en Zacarías. El espíritu que moraba en Jesús, porque el que moraba en ellos era el mismo que había morado en Jesús, que era la piedra del ángulo de su templo, y moraría en nosotros cuando los lugares asolados fueran reedificados. Y eso es hermoso en la profecía de Isaías 61. ¿Por qué? Porque une a los 144.000 sellados con Jesús en la misma misión. ¿Cómo empieza Isaías 61? Como Jesús empezó a leer cuando fue a la sinagoga en su pueblo, cuando empezó su ministerio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Jesús qué era? El ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque justamente iban a ser liberados de la esclavitud e iban a ser libres. E iban a poder salir del reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte, y a los presos apertura de la cárcel, a todos los que están presos en el reino del príncipe de este mundo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué? Porque se abriría la puerta de la casa de Dios. Y ahí paró Jesús. Porque el resto es parte de la misión del pueblo adventista. ¿Eh? Porque ¿quién predica el día de la venganza del Dios nuestro? Nosotros. Porque ese es el mensaje del primer ángel. Tiene que predicar el Evangelio eterno y tiene que predicar que el día del juicio se ha acercado. ¿Eh? Porque va a llegar el tiempo en que va a llegar el día de la expiación para la última generación y la puerta se va a cerrar. Y después de eso van a caer las plagas. Ahora, ¿qué pasaría con el pueblo adventista? Y la misión es la misma que la de Jesús. Y esto es lo hermoso de la profecía. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la profecía que el que predica el día de la venganza del Dios nuestro, también, ¿quién va a estar sobre él? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Van a ser ungidos ¿por quién? Por Jehová. Y el Espíritu de Jehová va a estar en ellos. Porque van a ser enviados, estos son los siervos fieles, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, a los que se angustian y lloran, como dice Ezequiel 9 en medio de la iglesia, ¿no? Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, árboles que dan frutos de justicia. Los hijos de Dios, los 144.000, plantío de Jehová para gloria suya, porque ¿quién va a hacer esa obra en ellos? Jehová. Y ahí viene la promesa, porque los lugares asolados van a ser reedificados. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y eso va a pasar con el pueblo adventista, es una profecía para el pueblo adventista. Y después, cuando los lugares asolados hayan sido reedificados, van a llevar al pueblo de Dios a salir de Babilonia y entrar por las puertas del templo y la ciudad de Dios. Y como dice Pablo, todos tenían una misma esperanza, que es la esperanza de la gloria de Dios, que tiene que ser nuestra esperanza. La esperanza de luego ser redimidos y justificados por Dios, tener entrar al reino de Dios, nacer de Dios y ser transformados por Dios en imagen de Jesús, escribiendo Él, su ley, en nuestras mentes y en nuestros corazones, derramando su amor en nuestros corazones para que su gloria, la gloria de Dios, la gloria de Jehová, de la cual estamos destituidos todos los pecadores, vuelva a verse en nosotros. Ahora, y el primero que tendría fe y recibiría la promesa sería Jesús, como dice Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Él es el primogénito. Y dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado con el amor de Dios. Y un mandamiento nos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Pero para eso necesitamos nacer de Dios y ser hermanos de Jesús. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor. ¿Qué amor? El verdadero amor, el amor de Dios, los unos con los otros. Y cuando oró Jesús fue muy claro. Padre justo, el Padre de los árboles de justicia. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque como el pueblo conocía a su Dios, conocía a Dios porque tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Él, que era Dios mismo hecho hombre, como hombre, fue perfeccionado. Y cuando el amor de Dios se perfeccionó en él, estuvo preparado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y oró, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún por testimonio. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Esa es la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el objetivo del reino de Dios. Que su amor vuelva a estar en nosotros. Y dice Jesús, y yo en ellos.
¿Para qué? Para que estén unidos a mí, a la vid verdadera. Y en Romanos 5, justamente Pablo dice eso, de que después de ser justificado por la fe y tener entrada a esta gracia, al reino de Dios, y gloriarse la esperanza de la gloria de Dios, el amor de Dios había sido derramado en los corazones de ellos, como Jesús oró, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y por eso Pablo explica en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que temen a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Dios predestinó, estos también Dios llamó. Y a los que Dios llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también Dios glorificó. ¿Cómo? Haciendo que su gloria vuelva a verse en ellos, derramando su amor en sus corazones, para que sea una luz puesta sobre un monte que no se puede esconder. Y esa es la esperanza. Esa es la verdadera promesa del Evangelio. Y había un solo Señor. ¿Quién es? El verdadero Jesús, el santo, el verdadero Jesús, el varón, el hombre, cuyo nombre es Jehová. Porque Jesús no dejó de ser Jehová, pero era hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el renuevo de Jehová. Y, como dice la Biblia, su nombre sería Jehová, justicia nuestra, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, que venció el pecado en nuestra carne y dio su vida tomando nuestro lugar en la muerte para que nosotros podamos vivir en su lugar. Porque eso es lo que confesaban los miembros de la Iglesia primitiva, que Jesucristo es Jehová el Señor. 1 Timoteo 2, 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, dice Pablo. ¿Quién es el Salvador de Pablo? ¿A quién reconocía como Salvador? A nuestro Dios y Padre, a Jehová, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios, esa es la verdad. Y ese único Dios es nuestro Salvador. Y ese es el misterio de la piedad. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero acá hay dos personas. ¿Cómo es esto? Por eso Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo, hecho hombre. El Todopoderoso, el que todo puede hacerlo, se hizo hombre. Y le salió, como él dice, un renuevo humano, una rama humana. No hay otro árbol, hay un solo árbol, solo que tiene una rama humana. Y en Isaías 43, del 10 al 12, Dios lo anunció, para que creamos y entendamos que Él mismo es. Lo anunció de este modo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién es el Mesías? Jehová dice, yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. ¿Quién nos salvó? Jehová. E hice oír. ¿Quién nos hace oír su palabra? Jehová. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y por eso, ¿quién es el Mesías? Se llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y también, como dice Isaías 9:6, su nombre es Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es? Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador. Él es el príncipe de paz. Y como Jehová anunció por medio de Jeremías, él levantaría a David renuevo justo, un árbol de justicia, el primer árbol de justicia, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará. ¿Cómo le llaman los miembros de la iglesia primitiva? Jehová. Cuando ellos se referían a Jesús, ¿qué decían? Jehová, justicia nuestra. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor,
Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Por qué no aparece en nuestras Biblias justamente la forma en que los miembros de la iglesia primitiva lo llamaban? Porque fueron cambiadas para ocultar esto, ¿no? Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Por eso Juan le preparó el camino ¿a quién? Isaías 43, a Jehová, a nuestro Dios. ¿Y cómo vino Jehová? Como su renuevo humano, como el Hijo de David, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El fruto de la tierra son los hermanos de Jesús. Y por eso Pablo en 1 Corintios 2, 7 y 8 dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, porque el Cordero estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios se había propuesto ser nuestro Redentor antes de la fundación del mundo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y está hablando Pablo de quién, de sus compañeros, porque él tampoco lo había entendido, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Y quién es el Señor de la gloria? Cuya gloria se tiene que manifestar a nosotros, Jehová. Como dice el Salmo 24, el 7 al 10. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Y entonces preguntan los que tienen que alzar las puertas, ¿quién es este Rey de gloria? Y le contestan, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Y nuevamente la pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Y la respuesta, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Por eso Pablo es claro. ¿A quién mataron? A Jehová, al Dios de ellos, al Creador de ellos, que había venido para redimirlos como hombre. Por eso, como leemos en Isaías 25:9, y es la esperanza del pueblo antista, y se dirá en aquel día, y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. O sea, como los miembros de la iglesia primitiva, nosotros tenemos que llamar a Jesús por su nombre verdadero, Jehová. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y todos tenían una única fe, la fe en Jehová el Señor, el único Dios verdadero, y en sus promesas, la fe que la iglesia primitiva basaba en las escrituras del Antiguo Testamento. Y como Jesús le dice al ángel de Éfeso, probaron a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaron mentirosos. Romanos 1, 6 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿no? ¿Cuál es la justicia de Dios? Su cordero, la sangre de su cordero, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo dice en Romanos 12, cuando habla de cuál era su fe, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber que les predique de Jehová? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueren enviados por Jehová? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. La fe que tiene que llegar a tener el pueblo adventista. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y los primeros que van a invocar el nombre de Jehová, ¿quiénes van a ser? El remanente al cual Dios habrá llamado estará en la cima del monte Sión. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová,
y entre el remanente al cual él habrá llamado, el remanente invoca su nombre. Y en Efesios 1, 15 al 20, Pablo justamente hace la siguiente oración: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Jesucristo hombre, nuestro hermano, ¿y quién es ese Dios? El Padre de gloria, Jehová, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia? Su propia ley, lo que Él tiene escrito en la mente y el corazón, lo que es su gloria, su amor, su carácter, su nombre. Es lo que quiere darnos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Entonces, ¿qué necesita Dios para poder operar con nosotros? Dice Pablo, los que creemos, hay que oír y creer el verdadero evangelio. Y entonces, ese poder de Dios que operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, va a operar en nosotros. Y había un bautismo. ¿Cuál era el bautismo? El bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. En nuestras Biblias aparece el nombre de Jesús, pero ellos sabían que el nombre de Jesús era Jehová. Y cuando hablan de Jesús, decían que él es Jehová. El nombre que ellos invocaban confesando que Jesucristo es Jehová el Señor. Y citaban Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, como Pedro en su primer sermón, Hechos 2, 16 y 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y lee los últimos versículos de Joel 2. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Y cuál es el nombre que hay que invocar? El nombre de Jehová. ¿Hay otro nombre? No. ¿Hay otro nombre dado a los hombres en el que igual podamos ser salvos? No. Por eso, Pedro lo que predicaba es que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y esa piedra es Jehová, como dice la profecía, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, aparte del nombre de Jehová, dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Hay otro nombre? No. Eso está diciendo Pedro. Jesucristo es Jehová el Señor, como dice la profecía. Isaías 8, 13 y 14, a Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él, Jehová, será por santuario a su pueblo, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar. ¿Por qué? Porque tropezaron ¿en quién? En Jehová. Porque Jehová de los ejércitos es la piedra de tropiezo, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Como dice el Salmo 118. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, elevaré a quién? A Jehová. Esta es puerta de Jehová. Y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza al ángulo de qué? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso, cuando ellos bautizaban en nombre de quién? En nombre de Jehová. Aunque en nuestras Biblias aparezca el nombre de Jesucristo. Ellos sabían que el nombre de Jesús es Jehová. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, que es Jehová, para el perdón de los pecados, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como leemos en Hechos 8:16, habían sido bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, Hechos 10:48. Y Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que es Jehová. Y al ser bautizados en el nombre de Jehová y poner su nombre sobre ellos,
como lo estableció el pacto de Jehová con Leví, Jehová pudo venir a morar en ellos y bendecirlos, porque esto es lo que Dios les dijo, ellos tienen que cumplirlo, porque ni una jota ni una tilde cambiaré de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y por qué Dios dice esto? Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Y cuando lo pongan, yo los bendeciré. Entonces, si los que eran bautizados tenían que recibir la bendición de Dios, ¿qué nombre había que poner sobre ellos? ¿En nombre de quién había que bautizarlos? En el nombre de Jehová. Porque como dice la profecía, Oseas 6, 1 al 3, no sabemos cómo está escrito. Lo que sí sabemos es que ellos, ¿no?, cumplían la palabra. Ellos sabían que Jesús es Jehová. Y bautizar en nombre de Jesús, como dice Pedro, no hay otro nombre, porque todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y Oseas 6, 1 al 3, leemos, venid y volvamos a quién, a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Por eso Jesús decía que iba a resucitar en el tercer día. Y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. ¿Cómo lo conoceríamos? Cuando él escribía su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿A qué? A cumplir su promesa. Pero teníamos que ser bautizados en el nombre de Jehová, para que Jehová pudiera venir a hacer esa obra. Y Pablo continúa hablándoles de los dones espirituales, Efesios 4, 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, Dios descendió, se hizo hombre, se hizo carne, venció, y después que pasó de vencer, llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué? Quitó la cautividad, nos dio libertad, nos redimió y nos dio libertad. Pero para poder ser libres tenemos que conocer la verdad. Y después volvió y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús fue glorificado, Él es el que llenaba el templo. Porque Él es la vid verdadera. Y la pregunta es, ¿quién descendió, ascendió y les daba los dones? Y Pablo cita las palabras del Salmo 68 para indicarnos que es Jehová, el que habita en medio de ellos. Este es el misterio de la piedad, como él dice. ¿Por qué? Porque aquí se cumplen las palabras de Isaías 68. Y como dice Salmo 68:4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los... Aquí, ¿qué pasó? Sobre los cielos. Y Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Y está hablando de Jehová, de lo que Dios haría. Versículo 10, los que son de tu grey han morado en ella. ¿Dónde? En Jerusalén. Es la profecía, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Eso es una profecía de lo que pasaría en el reino de Dios. Y el versículo 16 al 18 dice lo siguiente. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que decidió Dios para su morada, al monte de Sión? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Un símbolo del reino de Dios. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, porque esa es la promesa. Jehová viene a su santuario, pero ¿cuál es su santuario? Y acá está definido, en el versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad.
tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite en ellos Jehová Dios. ¿Mm? ¿Cuál es el santuario? Jehová viene a su santuario. ¿Y cuáles serían? Los hombres. Porque Dios habitaría en los hombres, esto dice la profecía, para que habite en ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios es nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. ¿Quién debería salvarnos? Jehová. Y en el versículo 24 dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Por qué? Porque los que entran a la casa de Dios empiezan a recorrer ese camino que está donde dentro del santuario. Versículo 28. Tú, Dios, ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. ¿No? Y termina diciendo en el versículo 63, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad. O sea, los otros cielos que existían antes de que fueran creados nuestros cielos y nuestra tierra. Y aquí dará su voz poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Entonces, ¿dónde moraría Dios? En su pueblo. Esa es la promesa. Como dice el versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Esa es la promesa. Como Jesús lo anunció a sus discípulos, él mismo, que había ascendido y ascendería al cielo, es el que descendería y les daría los dones. Como él les dijo, y leemos en Juan 14, 18 al 23, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Subo a mi Padre y voy a venir. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Yo voy a estar en ustedes. Para que Jehová habite ¿dónde? En ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, yo tengo que ir a mi Padre. Voy a ser glorificado, y voy a venir a morar con él en ustedes. Eso le está diciendo Jesús. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién es el que podaría a su pueblo? ¿Quién lo transformaría a imagen de Jesús? Jehová. Porque justamente ese era el objetivo de la redención, de librarnos de la esclavitud, para que Dios habite en nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque, como dice Pablo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo soy la vid. Y los que están unidos a Él son libres. Y esa es la promesa. El don principal, justamente, que Dios le daba a los hombres era el don del Espíritu Santo. Porque ese es el don principal. El que hacía que ellos nacieran de Dios y fueran hechos parte del templo de Dios en el nuevo pacto. Los lugares asolados y echados por tierra por el hombre pecado. Como leemos en Hechos 2:38. Pedro os dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si alguien no recibe el don del Espíritu Santo, los otros dones tampoco los reciben.
Y luego, Dios daba dones especiales a la iglesia con un propósito específico. Como dice Pablo, preparar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque ellos eran los ministros de Dios que predicaban el Evangelio de la reconciliación, mientras Dios los transformaba a imagen de Jesús, produciendo en todos ellos el mismo fruto, el fruto del Espíritu. No había, como después inventó Roma, trayéndolo el paganismo, un clero al que se llamaba iglesia. No, y que eran ministros. Los ministros eran, ¿quiénes? Todos los miembros de la iglesia. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que nació de Dios es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, lo hace Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A todos sus hijos, a todas las nuevas criaturas. Porque Dios estaba donde? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a todos nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos eran ministros, ¿no? Ahora, pero Pablo habla justamente que Dios dio algunos dones especiales a algunas personas para que, con un objetivo específico, no para que ellos sean los ministros, sino para qué. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas. Los apóstoles eran los enviados, como Pablo, que Jesús lo envió a los gentiles, a otros profetas, ¿eh? Que traían profecía, pero principalmente tenían el don de profecía, de entender la profecía y darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Porque el que profetizaba, dice Pablo en 1 Corintios 14, edifica a la iglesia. Y a otros evangelistas, que predican el evangelio, y a otros pastores y maestros. Ahora, pero todos estos dones especiales eran ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para preparar a los ministros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos seamos perfeccionados como Jesús fue perfeccionado. Claro, por eso todos invocaban el nombre de Jehová y elevaban, como Dios les mostró en Juan, la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y como lo sabía el pueblo adventista, mientras estaba despierto en la condición del ángel de la Odisea, los dones se perdieron cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, pero volverían a vivir cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad y se produjera el reavivamiento de la fe y prácticas de la iglesia primitiva, como vemos aquí en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, primeros escritos, página 135. Deduzco pues que la predicación y la creencia en la verdad, en el evangelio primitivo, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Los habían perdido? Claro. ¿Lo estaba recibiendo el pueblo adventista? No, no. Elías White había recibido un don especial, el don de profecía como los profetas del Antiguo Testamento, pero como no conocía la verdad, no había nacido de Dios. No había pasado por la experiencia y no pasó por la experiencia. Lamentablemente, por el pueblo adventista podría haberlo pasado, pero lo rechazaron, como Israel en Cades Barnea. No pasaron por la experiencia de recibir el Espíritu Santo de la promesa y entrar a la tierra prometida, que es un tipo del reino de Dios, ¿no? Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Y lo sabían. Pero ¿qué pasa? Pero nuestra lección, siempre en nuestras lecciones aparece como que en nuestra iglesia se reciben dones. Y no es verdad, es un error. El ángel de la Odisea, al tener sus ojos cerrados, a la luz de sus lámparas, al estar sin profecía, para no conocer lo que Dios le reveló al pueblo adventista, no lo sabe y cree que recibió el Espíritu Santo la promesa y que recibe los dones del Espíritu. Cree que las palabras de Pablo se cumplen en nuestra iglesia
y es llevado de un lado a otro por todo viento de doctrinas, como dice Pablo, por estratagemas de hombres que, con astucia, lo engañan usando las artimañas del error, ¿no? Como lo dice Pablo y Dios le mostró en el enjuague. ¿Qué le mostró Dios en el enjuague para que no fuéramos engañados? Primero, en primeros escritos le mostró por qué Él llama los cadáveres de los dos testigos a nuestras Biblias. Dice, ya vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Cambiaron las palabras inspiradas por Dios por sus palabras, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué quisieron hacer? Reflejar en la Biblia la tradición de Roma, las doctrinas de Jezabel. Conflicto de los siglos 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Porque hay muchas falsas doctrinas basadas en la Biblia, en los cadáveres. ¿Por qué? Ahí están las palabras de falsas, ¿eh? Las palabras apócrifas introducidas por ¿quiénes? Por los siervos de Isabel. Y por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. Y dice en el Juan, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. ¿Qué cita? Las palabras cambiadas. Y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Ocultan la parte que podemos encontrar especialmente en el Antiguo Testamento, en las escrituras de la iglesia primitiva, donde podemos ver claramente cuál es la verdad. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová, ¿no? Hay pastores falsos, dice ella, que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión, a fin de enseñar una falsa doctrina. Y por eso Pablo dice lo siguiente en los últimos versículos que analizamos este viernes. Efesios 4, 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y estas son las palabras de Pablo. Para no ser engañados por los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, porque nosotros nos daríamos cuenta de que está en medio nuestro, porque veríamos sus frutos. Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿a qué vienen? Para hacernos entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Nosotros deberíamos despertarnos, deberíamos arreglar nuestras lámparas y deberíamos buscar hasta encontrar la puerta estrecha al santo, al verdadero Jesús, para abrirle la puerta solo a Él y llegar a ser parte del verdadero cuerpo de Cristo. Como decía el Salmo 118, porque Él es la puerta de Jehová. Y Él claramente dice en Juan 19, yo soy la puerta. Y el que entra por Él, ¿a dónde entra? Al templo de Dios, a la casa de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta del santuario, el antitipo de la puerta del lugar santo, por la puerta que tenemos que entrar a la casa de Dios. Después de creer el Cordero de Dios, que la profecía del altar se cumplió, y que Jesús es el verdadero Cordero de Dios, y que podemos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, y ser vestidos de vestiduras blancas, justamente y entrar a la casa de Dios por la puerta abierta, y empezar a recorrer el camino angosto que nos va a llevar a la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa, los panes, la proposición. Si creemos eso, y creemos en el Dios verdadero e invocamos el nombre de Jehová,
vamos a poder recorrer ese camino y en nosotros se va a producir el reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Y Dios va a actuar, porque esa es su promesa. Por eso, Dios nos indicó que, como los miembros de la iglesia primitiva, nuestra fe tiene que estar basada únicamente en un categórico, así dice Jehová, en las cosas reveladas por Él, no en las cosas que Él nos reveló, en lo que claramente reveló. Ahí tiene que estar nuestra fe. Como decía la Juárez, el conflicto del siglo 653, cuando habla que esta es nuestra única salvaguardia. Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las opiniones de quienes, de los teólogos, de los que tienen títulos de sabios en teología, ni las deducciones de la ciencia, de la teología, o cualquier ciencia, ni los credos o sesiones de concilios, como son las 28 creencias fundamentales, ni la voz de las mayorías, porque así se definen. Nada de esto, dice la White, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Si Dios definió esa doctrina y si es contraria a lo que Dios dice, entonces al que la cree en esa doctrina no le ha amanecido. Pero el pueblo conoce a su Dios, tiene que basar su fe en la Biblia y la Biblia sola, en un categórico, así dice Jehová. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que todos podamos ser hechos parte de el verdadero cuerpo de Cristo. No el cuerpo ecuménico, el verdadero cuerpo de Cristo, de todos los que están unidos al santo, al verdadero Jesús. Bueno, buenas noches y que tengan un bendecido sábado.